Hola, buenos días, maestra Lisa Cobantes. Gracias por estar atendiendo esta invitación del proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco en nuestra categoría serie que se llama Emisarios de la Ciencia. ¿Qué hacen nuestros egresados contribuyendo a la ciencia en nuestro país o en algún otro? Bienvenida, muchas gracias. No, pues gracias y buenos días y también pues siempre me da mucho gusto participar en pues eventos, en actividades de pues mi escuela, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Exacto, pues bueno, me voy a permitir leer una semblanza de tu trayectoria para que nuestro público sepa de quién estamos hablando y sobre qué vamos a hablar en este caso. Lisa María Cobantes Torres es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y tiene estudios de maestría en biotecnología en el área de biotecnología vegetal en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En los últimos 14 años ha trabajado el tema del derecho humano a la alimentación adecuada, la necesidad de su reconocimiento constitucional para modificar el sistema alimentario nacional para producir y consumir alimentos sanos. Los temas que ha trabajado en este ámbito son la agricultura sostenible y buen manejo de recursos naturales. Es por eso que Lisa Cobantes ha cuestionado el uso de los cultivos transgénicos. De hecho, eres muy conocida por estar en esa guerra. Sí. Estos cultivos que impactan negativamente en el medio ambiente y en la salud. Otro de los temas trabajados es de política y legislación, todo lo relacionado con el cambio climático y las medidas de adaptación vía la agricultura sostenible campesina, con énfasis en la protección y conservación de las semillas y aumento de resiliencia para salvaguardar la seguridad alimentaria, así como el fomento del consumo local de alimentos. Es socia fundadora de la Cooperativa de Consumo, Producción e Intercambio Colectivo Zacahuizco, para ejercicio de los derechos a la alimentación, a la salud y al medio ambiente sano bajo principios de sostenibilidad. Como ciudadana interesada, participó en la fundación del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México en 2011, y aún sigues participando en esto. También eres participante fundadora de la Alianza por la Salud Alimentaria desde 2012, misma que impulsó el nuevo etiquetado de advertencia, que ahora ya nos detiene mucho para comprar cosas, ¿eh? Nos he hecho Esperemos. en mi caso me he hecho muy consciente. Es participante fundadora de la Red para la Defensa del Maíz y la Soberanía Alimentaria, llamada Campaña Sin Maíz No Hay País, que surge en 2007. Y con experiencia laboral ha colaborado en la organización ambientalista Greenpeace México para la protección del maíz en su centro de origen y diversidad genética, colaboradora fundadora durante 9 años en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Actualmente colabora en un proyecto financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente sobre agrobiodiversidad mexicana que coordina la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, y entre los objetivos de este proyecto está aportar para el reconocimiento y valoración de las familias campesinas que aún siembran año con año especies comestibles mexicanas y para conocer cuántas de esas especies aún existen y cuáles están en riesgo de perderse si dejan de consumirse y cultivarse. Y yo añadiría, si dejan de venderse en donde ahora compramos tantos productos que son en los supermercados, donde no llegan todas estas plantas mexicanas necesariamente, ¿no? Entonces, y además que se ha perdido esta tradición del consumo y del pasar de boca en boca en las generaciones la creación de recetas, ¿no? Sí, Pues la forma de la prepararlas. forma de prepararlas. Bienvenida, Lisa, muchas gracias. Ay, Gracias muchas que nos vas a gracias a hablar sobre ustedes. eso de la biodiversidad mexicana y este proyecto que estás realizando para buscar qué plantas son las que debieran atenderse, conservarse y fomentar que las consumamos para que no desaparezcan. Muchísimas gracias por atender la invitación y bienvenida. Gracias. Pues mira, podemos poner una presentación que es muy, como esta presentación se hace mucho para los compañeros y compañeras productoras y productores. En este caso, a mí me toca participar en este proyecto que se desarrolla en 6 estados. Me toca participar aquí en la Ciudad de México, ahora sí que en mi tierra natal, Ajá. en la zona agrícola de la Ciudad de México.
la hacemos para los productores, pero también en algún momento del proyecto también esta presentación se va a presentar a los consumidores, porque es la contraparte para que estas especies agrícolas de origen mexicano que los compañeros productores producen, pues se sigan cultivando con el tiempo a través del consumo de la gente, ¿no? Entonces, es una presentación con muchas ilustraciones, muchas fotografías, como para intentar al público en general como dejarle claro de qué se trata este proyecto y por qué es su importancia. Ok, adelante. Bueno, el proyecto es todo un nombre larguísimo. Y esto es porque se enmarca dentro de una estrategia para enfrentar el cambio climático, esto a nivel mundial. O sea, este trabajo de conocer el estatus actual de las especies agrícolas de distintas partes del mundo, pues se va desarrollando como pues como una necesidad de saber qué es lo que tenemos de manera urgente que salvar y qué otras cosas a lo mejor se sigue manteniendo el cultivo, la recolección de especies comestibles, pero que a lo mejor solo se utilizan en ciertas comunidades por la gente que las ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, como el cambio climático no solo lo está sufriendo, lo está padeciendo la gente de las urbes, sino también la gente de esas comunidades, pues es importante de todas maneras pensar en estrategias de cómo hacemos para que sigan existiendo ante los cambios que vamos notando, ¿no? Los cambios han sido lentos, sin embargo, creo que ya a estas alturas, después de pues como 25, 30 años que se ha venido diciendo sobre el tema, creo que ahorita es cuando a lo mejor la mayor parte de la población como ahora sí empieza a creer el asunto porque nota cosas ya que son muy marcadas, ¿no? Pero eso fue ocurriendo un cambio paulatino. Sin embargo, ya estamos en una situación grave. Entonces, bueno, este proyecto de agricultura, que tiene que ver con la agricultura, lo llamamos en México, en cortito así, Agrobiodiversidad Mexicana, y significa estudiar algunas de las especies y trabajar con productores que las generan, pero se tuvo que acotar. Ahorita van a ver que solo en este primer proyecto son 12 especies, cuando en realidad en México hay más de 100, porque hay muchas frutas y muchas otras hierbas y verduras que a veces solo se conocen muy metidas en la sierra, por ejemplo. Sin embargo, con estas primeras se quiere dar unos primeros recomendaciones al gobierno mexicano, a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud, como para mostrar que es importante avanzar. O sea, este es un primer estudio, pero hay que hacer más, porque son muchas más especies las que son de origen mexicano. Cuando decimos origen mexicano, quiere decir que fueron domesticadas en México. Muchas de estas plantas fueron silvestres en algún momento, hace varios miles de años. Cuando la gente empezó a colectar sus semillas y a volverlas a sembrar y ya que crecieran, en ese momento empieza el proceso de domesticación. Antes, en algún momento, la población las colectó, pero eran silvestres. Y en otros momentos, ya cuando la gente dijo, estas son muy importantes para mí, las consideró como base de su alimentación, entonces decidió empezar a colectar las semillas y a reproducirlas. Y en ese momento es cuando ya cambia el estatus a una condición cultivada. Hay un grupo aquí que vamos a ver de especies que se llaman quelites, que son un grupo de especies. Hay muchas. Ahí sí hay algunas todavía silvestres que se colectan y algunas otras se le llaman toleradas porque la gente no las quita de sus parcelas como cualquier otra hierba no comestible porque pues son alimenticias también y ya hay una cultura para consumirlas.
pero entonces se les llama en esos casos toleradas, y otras sí de plano son especies que la gente sale al monte o al desierto a colectarlas solo en ciertas épocas del año, pero eso es lo que más se está perdiendo, la parte de colecta de algunas especies que solo en ciertas temporadas ocurren. Entonces, bueno, voy a ir avanzando. Aquí, esta lámina resume lo que queremos decir con agrobiodiversidad, que incluye pues especies de plantas, animales, y son las plantas que el hombre puso la semilla en la tierra, pero también siempre están las hierbitas que crecen en la época de lluvias, están los pájaros, están abejas, avispas, en la noche puede haber, en algunos casos, los murciélagos, que son especies como lo son las abejas, algunas mariposas, que son especies polinizadoras. Y también abajo del suelo hay una serie de microorganismos que están, algunos organismos se ven, como son las lombrices, algunos otros no se ven, que pueden ser hongos o bacterias microscópicas, que forman parte del ecosistema suelo. Y entonces todo lo que es vida y que tiene que ver con el agroecosistema, o sea, con el cultivo, con la zona cultivada, la parcela, se considera agrobiodiversidad, ¿no? Tanto los bichitos del suelo como los otros animales que están en el entorno, como árboles que puede haber ahí silvestres o árboles frutales en algunos casos, todo se considera agrobiodiversidad. Entonces son todos los componentes biológicos, pero también es muy importante considerar que estas plantas, como son agrícolas, fueron consideradas de interés para el ser humano, ya sea para consumo alimenticio o como plantas medicinales. Entonces quiere decir que hay elementos sociales, culturales asociados a esa agrobiodiversidad. Entonces esa parte también se considera. Y entonces en esta otra lámina podemos ver que entonces todo este proyecto de agrobiodiversidad considera toda la parte amplia, ¿no? La parte biológica y la parte cultural, y esto todo es lo que a nosotros nos parece importante, que tiene que haber un mantenimiento de esta diversidad biológica como parte de un proceso evolutivo que ocurre a lo largo de los años bajo la domesticación, porque es con la mano del hombre, y es muy importante para la seguridad alimentaria. Entonces, aquí se están considerando en el proyecto todos estos aspectos, los biológicos, los culturales, que son importantes además para la adaptación continua al cambio del clima mientras se siga manteniendo año con año, ¿verdad? Porque entonces los seres vivos, que somos muy sensibles, van detectando esos pequeños cambios, y claro, ocurre que las especies más sensibles a lo mejor van a ir desapareciendo, pero siempre en una población hay individuos más fuertes, y entonces esos, los que vayan sobreviviendo, es porque van generando a lo mejor cambios en su expresión genética, que los hace tolerar nuevas condiciones, y en algunas ocasiones pueden ocurrir también pues mutaciones, ¿no? Que les permiten también tanto hay mutaciones negativas que los hacen perecer, pero también puede haber las mutaciones positivas como parte de la presión ambiental, ¿no? Que estén viviendo estas plantas. Por eso es importante el mantenerlas continuamente. Y en ese sentido, en este proyecto, lo que se pensó es cómo construimos y fortalecemos mecanismos y estrategias que ayuden a conservar esta agrobiodiversidad y los agroecosistemas tradicionales en los que existen, ¿no? O sea, estas familias que están bajo una presión económica, es muy importante considerar que tienen ellos un valor muy fuerte en sus saberes, que lo tenemos que reconocer porque ellos han recibido información de generación tras generación del uso y conocimiento de estas especies,
Y si nosotros como sociedad, también toda la parte urbana y la misma parte rural, no los reconocemos como estos guardianes que han sido de este patrimonio biocultural, pues quiere decir que entonces no estaríamos considerando que pues son ciudadanos con todos los derechos y con los derechos humanos como los que aquellos que nos echamos la comida a la boca sin saber ni Ujú. siquiera de dónde viene, ¿verdad? O Oye, sea, entonces quiere todos, decir que para hacer este proyecto, quiere decir que todo esto estaba abandonado, no estaba no, atendido no, pues las o- comunidades campesinas y muchas de ellas indígenas, pues ellas han ido sobreviviendo, son comunidades muy resilientes, pero en realidad por muchos años han sido marginadas de la política pública y además tampoco han sido valoradas por las comunidades urbanas. O sea, siempre es como la visión sobre estas familias son los pobres, los que están fregados y como si fueran menos, cuando en realidad son los que si en nos este proveen. momento nos proveen de alimentos, pero si en este momento hubiera un cambio climático súper fuerte, que de repente, o sea, si deje de llover, que este año no Ajá. tuviéramos lluvia y siguen aumentando las temperaturas, ¿saben qué? Lo siento, los urbanos nos vamos a morir rapidito, así. Estas personas Claro, han sido tan resilientes que han sobrevivido por siglos, han sobrevivido todas las agresiones de la colonia, y ujú. las agresiones que después han seguido de los momentos ya post-revolución mexicana, del desarrollo industrial y bla, 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 en donde todo el tiempo están amenazados, donde sus territorios les quitan el agua, hay territorios concesionados para las mineras, y entonces ellos reciben a veces aguas contaminadas de esas mineras, o a veces sus territorios se quedan sin agua porque a las mineras les privilegiaron el uso del agua, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. yo pienso ahorita, la minería es lo que está en mi cabeza, que en realidad es una de las amenazas más fuertes, y otra amenaza es pues la presión de los crecimientos urbanos, ¿no? Sobre todo aquí en Ciudad de México, sobre esos territorios donde hay agricultura campesina familiar, porque esos territorios se quieren convertir a casas, ¿no? A bloques de De cemento concreto. y ladrillos de concreto, y entonces, porque así especulan con el precio del valor de ese suelo, cuando pareciera que entonces no es importante el valor de producir alimentos. Entonces, por eso es muy importante la valorización de los agroecosistemas que mantienen esta Ah, agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, sí. y en este caso, les comentaba, solo son 12 especies en este momento, o sea, de por sí ya esto es bastante, Ujú. pero sin embargo quedan muchas especies pendientes todavía de ser estudiadas en algún momento. Ojalá este proyecto pueda tener una continuidad, aunque debo decir que en este momento la CONABIO, que es una institución muy noble y que ha hecho un trabajo muy interesante por años de toda la Bien. diversidad biológica silvestre, y ya sea en ecosistemas acuáticos, terrestres, de todo tipo, y que ahora entró a esta parte también a estudiar la parte relacionada con la alimentación y la agricultura, Ujú. está amenazada también. Wow. Desafortunadamente, acabamos de recibir la noticia de que 40 personas que formaban parte de la CONABIO salieron el día 30 de abril. Una parte y otra parte de esos 40 sale a lo mejor el 15 de mayo. Y esto se suma desafortunadamente a un recorte que hubo en 2019, recién inició la Sí. administración. Ujú. Semarnat, que es la única secretaría que le dotó de algunas plazas conforme la CONABIO fue creciendo, nació en Ujú. 1992, y conforme fue creciendo, le fue dotando de algunas plazas. Bueno, pues en ese enero de 2019 le pidieron 22 plazas que se congelaron. Entonces, esto está significando una presión súper fuerte sobre la Sí. CONABIO, que también ahora pues, decimos mucho del conocimiento que se ha generado por la CONABIO, que lo pueden conocer en su página web, pues ha sido dinero de recursos internacionales, de agencias de desarrollo, de países
como Alemania, o a veces con fondos de Banco Mundial, o a veces mucho del Fondo Mundial del Medio Ambiente. Entonces, el presupuesto con el que cuenta de federal, pues es muy poquito. Qué y pues, triste noticia. Sí, esto, pues ni modo. Pero bueno, seguiré diciendo lo que queremos salvar en los poquitos años que tengamos para desarrollar este proyecto. Y veremos si ojalá ocurre una nueva dotación de recursos de Fondo Mundial para seguir, porque si no, bueno, o sea, ya esta parte no podría continuarse, pero en fin. Claro. Entonces, en esta Ciudad de México, de estas 2 especies que vemos aquí, hay maíz, frijol, calabaza, chayote existen acá en la Ciudad de México, los quelites, varios, nopales, chiles, tomates, amaranto, aguacates también hay acá en el Valle de México, magueyes. El único de estos 12 grupos de estas 2 especies, el único que no tenemos en Ciudad de México es el cacao. Pero entonces podemos ver que de todas las demás, en realidad, la Ciudad de México, aunque mucha gente no lo sabe, que tiene un área rural muy grande, y ahorita veremos un mapa, se cultivan o se colectan la mayor parte de estas especies que se consideraron en el proyecto. Entonces, bueno, la población objetiva principal pues son las familias campesinas, que en este caso en la Ciudad de México también están otro tipo de productores en los entornos periurbanos, en el área rural de la Ciudad de México, y ya son unos productores un poco distintos a las familias campesinas indígenas, ¿no? Que están en el proyecto participando en otros estados. Acá ya pues es un poco diferente la población productora de la Ciudad de México, y la idea entonces es que sigan estas familias, invitar a quienes quieran participar, porque esto es una invitación a sumarse voluntariamente y no es un asunto masivo, porque tampoco no hay tantos recursos, no somos la Secretaría de Agricultura ni la Coordinación de Desarrollo Rural de la Ciudad de México, con muchos recursos como para invitar a cientos y cientos de familias. Aquí pues está invitando a pequeños grupos que se formen de interés, que digan, sí, yo le quiero entrar a esto. Entonces la idea es con ellos fomentar que se cultiven estas especies. ¿Por qué? Porque lo importante es que mientras se siembran aquí en Ciudad de México, y también en los que participan en Michoacán, y los que participan en Chiapas, y los que participan en Oaxaca, y los que participan en la península de Yucatán, está significando que las mismas especies están reproduciéndose en distintos ambientes, ¿no? Entonces, esto, genéticamente hablando, es importante porque es la misma especie, pero sometida a distintas condiciones ambientales, ¿no? Y culturales. Bueno, otra cosa muy importante que hay que promover con estas familias también, no solo consumidores urbanos, es el autoconsumo. Porque en muchos lados los productores agrícolas en un momento dado les vendieron la idea de que tú tienes que producir mercancías. Y mercancías son para que yo se las vendo a otros, pero no las como. Y ahorita, con el problema tan grave que tenemos de salud alimentaria en el país, y que ya quedó al descubierto con el COVID, donde los organismos vivos humanos más débiles han sido los que tienen problemas crónico-degenerativos, muchos asociados a su alimentación. Entonces, es muy importante que ahorita promovamos con las mismas familias campesinas el autoconsumo como el primer punto de consumo de estos productos. ¿Para qué? Para mejorar su situación también de condición alimentaria. O sea, es increíble que ahorita que hemos estado recorriendo Milpa Alta o mismo Xochimilco, varios pueblos, Tlalpan, Tláhuac, pues la gente se come el cochinero que se diversificó porque es comida falsamente barata, pero es comida tóxica. Y entonces la gente como que dejó, bueno, eso también tiene que ver con las jornadas de trabajo, los largos trayectos para llegar a sus trabajos. Se quedó con menos tiempo para cocinar. Ahorita creo que con la pandemia, los que hemos tenido la fortuna de estar en el encierro y que nos siguen pagando, pues hemos podido recuperar prácticas de cocina. Exacto. Pero entonces tenemos que intentar
promover, y a lo mejor justo la nueva normalidad tendrá que destinar más tiempos, y eso tendríamos que abogar por ello, más tiempos para que cocinemos verduras frescas. Entonces tenemos que empezar por las mismas familias campesinas. Pero al mismo tiempo, pues puede ser una opción de que obtengan también un poco de ingreso de ellos al promover, y sobre todo si se promueve, que es lo que queremos en el proyecto, la promoción de venta directa a consumidores, porque entonces así la idea es eliminar intermediación para que realmente la venta del producto a un precio más justo sea directamente para la familia que la está produciendo, ¿no? En este caso estamos hablando de que en el proyecto se van a promover lo que se llama de forma genérica circuitos cortos, que son, que en este caso en México, en la Ciudad de México existen varias figuras. Existen las figuras de mercados de productores, existen las figuras de que productores generan despensas que entregan a familias, existen los grupos de consumo, como en el que yo participo, que somos cooperativa de consumo, aunque también ya hay compañeros productores y a ellos también se les apoya para la producción, para el grupo, y se hace intercambio. Entonces hay varias figuras de estos circuitos cortos que en el caso de estos diversos grupos, los actores que participamos en ellos, nosotros ya nos empezamos a denominar redes alimentarias alternativas, porque en realidad cada grupo, sea una figura de cooperativa de consumo, o sea una red alimentaria, o sea un mercado de productores, al mismo tiempo significa ya una red, o sea, implica muchas familias produciendo, otras transformando y muchas consumiendo, entonces se forman redes. Entonces, el nombre que estamos nosotros promoviendo es de redes alimentarias alternativas, que son los ejercicios de circuitos cortos. Entonces, eso se piensa promover en este proyecto también. Y la otra con las familias productoras es promover que se guarden semillas y que se compartan. ¿Esto por qué? Porque hay muchas semillas que se han perdido, y ahí fue donde, a partir de la firma del Telecán, y que se obligó a que México vendiera su productora nacional de semillas, fue como la entrada para que era necesario eso para que entonces las compañías productoras de semillas, de hortalizas, de maíces y de otros granos importantes, pues empezaran a reproducir semillas y a venderlas, y además a registrarlas con instrumentos o herramientas de propiedad intelectual que implican limitación en la circulación de esas semillas. Entonces, con este proyecto es muy importante, que lo que queremos es que la gente que todavía tiene sus semillas, que a lo mejor son pocas familias, poder trabajar con ellos y con los vecinos estrategias para que se reproduzcan, para que se intercambien y para que se conserven. A lo mejor hay que fortalecerlos con ciertos conocimientos y de repente algunos materiales o infraestructura mínima básica para hacer esa conservación, para que a los años siguientes puedan estarlas sembrando y sembrando y sembrando, ¿no? Oye, Lisa, ¿y nosotros como urbanos podemos tener alguna contribución, no solo consumiéndolos más, sino cultivándolos? ¿Esto de los huertos urbanos sirve o sí, se pues puede en fíjate tu que casa hacerlo? no, No sé. sí sirve. O sea, si bien ahorita este proyecto va enfocado a los productores de pequeña escala del suelo de conservación, así se llama, toda la zona sur de la Ciudad de México, aunque en el proyecto solo están incluidas las 4 alcaldías más importantes agrícolamente hablando, que es Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. Las zonas rurales son las más importantes, los actores que están allá. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que de unos años hacia acá hay grupos urbanos que han decidido también aprender a producir alimentos, y es en algunos de estos grupos urbanos en donde hay personas, sobre todo mujeres, que han iniciado un trabajo bien bonito hace algunos años de reproducción de algunas especies, de las semillas, porque hay especies que crecen, a los 3 meses está el follaje, y eso es lo que nosotros nos comemos. Entonces,
pues los productores allí lo cortan, ¿no? Y ya dicen, bueno, este ya es mi producto que voy a vender. Sin embargo, para que llegue su floración y luego la fructificación y la maduración de semillas, pasan un año a veces, son las plantas anuales, y en otros se llaman bianuales. En realidad, hasta el segundo año generan su fruto y sus semillas. Entonces, los productores, pues muchos de ellos es como, no, yo produzco el follaje para que ese es lo que se consume y no me interesa más allá. Sin embargo, cada año van y compran semillas y sobre todo compran de las semillas que son de las variedades protegidas por propiedad intelectual de las grandes compañías. Pero entonces sí ya detectamos grupos bien interesantes de mujeres que están haciendo reproducción de semillas bianuales, por ejemplo, que tardan 2 años en dar semilla. Y con ellas vamos a realizar unos talleres para quienes de la zona rural quieran hacerlo, decir, bueno, yo sí voy a entrarle a intentar producir no solo mis productos que vendo a los 4 o 5 meses de que se crecieron, sino me voy a aguantar y con unas plantas las voy a cuidar para que tengan semillas, pero ya vimos que si de repente hay gente urbana que su ingreso principal no depende de la agricultura, ellos podrían, o ellas, porque pienso en mujeres porque son unas actoras importantes que lo están haciendo, ellas podrían jugar un papel muy importante en la reproducción de semillas que a final de cuentas, si lo viéramos como sociedad en conjunto o como grupos de interés, estarían jugando un papel importante en todo el sistema alimentario, ¿no? Hay que cambiar el sistema alimentario. Y si ahí nos toca algunos urbanos de repente porque nos interesa, porque nos gusta, porque tengo un espacio, un jardín y lo puedo hacer, o una azotea y si me capacito, pues a lo mejor podemos jugar ese papel de reproducción de semillas. Oye, además tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que si tú en tu casa o en la azotea de la comunidad generas un espacio verde, puedes tener hasta beneficios en el pago del predial. Sí, pues sí, hay hace varios años, no sé si son dos administraciones atrás, se generó esto de los beneficios de azotea verde. Yo alguna vez investigué para ver si con parte de un predio que tenía jardín y todo podía hacerlo del predial verde. O sea, la verdad es que vi una cantidad de requisitos tan tremendo que cuando lo vi dije, ay, tengo que hacer esto, tengo que copiar escrituras y tengo que hacer ir a notario no sé qué y tengo O sea, que hacer un pedir doctorado para que hacer vengan cosas. sí, que vengan a investigar y a revisar el predio. No, o sea, era tan complicado que yo dije, no, en este momento lo aborto. Okay. Creo que en ese momento a lo mejor fue una primera idea, no sé si en esta administración ahora sí que les toca vivir el COVID, no, a lo mejor no lo han desarrollado tanto, pero dije, creo que puede haber unas opciones más simples para fomentar con los ciudadanos a que tengamos plantas para que ayuden también al cambio climático, a liberar oxígeno, a capturar CO2. Y luego ahorita creo que más bien están promoviendo el de captura de agua. Ajá. Que está bien, creo que pues si son intentos de la autoridad también por hacer algunas promociones para concientizar a la gente y para irnos ayudando en captura de agua o captura de CO2, creo que está bien, intentemos entrarle y si en un momento dado vemos que está súper complicado, que los requisitos son súper difíciles, pues digámoslo a la autoridad, ¿no? Claro. Porque si no nos matarían nuestro interés Impulso. y ánimo de apoyar, ¿no? Claro. Bueno. Gracias, perdón. Y no te preocupes, eso es interesante porque sí en esta pandemia ha surgido mucho el interés de las personas para producir sus alimentos. Y mira, aunque te siembres 2 o 3 especies nada más, eso está bien porque lo importante es cuando a la hora que lo comes, se siente tan bonito comer lo que tú cultivaste y realmente te va generando la conciencia de todo lo que implica producir alimento. Tienes que cuidar las plantas todos los días, son seres vivos. Exacto. Necesitan agua, si los tienes que proteger. Y ubicarlos, a lo mejor, además estar ubicando dónde sí agarran. dónde les da buena no. luz, o que si hay un gatito, los gatitos de las azoteas que andan paseando en la noche, también a veces tienes que proteger con unas mallas para que ellos no vayan y se los coman porque les encanta
encanta, a los gatitos les encantan los brotecitos jóvenes, son plantitas dulces, entonces se las comen. Entonces, bueno, o te pueden, para sus heces, para defecar, empiezan a escarbar los maceteros, qué sé yo. Entonces, bueno, implica todo un trabajo que así como en campo les sufren los productores con los granizos, con a veces coyotes o con tuzas o con no sé qué, en la parte urbana le vamos a batallar con los perritos y con los gatos y con pájaros, ¿no? Por ejemplo. En fin. Bueno, este proyecto entonces tiene varios componentes. Uno es el de conocimiento, que implica ir colectando la información de las especies, de las que siguen existiendo físicamente en los territorios, las que siguen existiendo en la mente de la gente, porque hay una parte que ellos te dicen que sí, que las colectan, que las cocinan, ta. Entonces, todo ese conocimiento y conocimiento nutricional de las especies también se está colectando y está integrando a un sistema de información de agrobiodiversidad que la Conavio lo ha desarrollado ya la parte como técnica electrónica digital, o de sistemas computrónicos o no sé, de bases de datos, pero después esa información va a estar, se van a diseñar formas de cómo obtenerla de una forma amable, ¿no? O sea, que la gente ya pueda tener el acceso vía la página de Conavio a la información como ya procesada, ¿no? Entonces, ese es un componente muy importante, conocimiento, donde participan tanto muchos botánicos, agrónomos que están haciendo colectas en los lugares físicamente, pero también pues hay los aportes de los grupos que participen, porque son los comunicadores del territorio que te dicen que tienen y también te lo van a mostrar en algún momento, ¿no? Y luego está el otro componente de fortalecimiento de capacidades. Este implica, ahorita, por ejemplo, nos estamos sumando a toda esta corriente de promover la agroecología. Es importante hacer un manejo más responsable del suelo, del agua, hacer cultivos diversos en una parcela, y otras prácticas importantes para recuperar suelos y demás. Entonces ahí se está dando un acompañamiento con una capacitación técnica agroecológica, pero también en otro momento para la vinculación con el mercado, que es otro de los componentes, también ocurre que una capacitación que puede ser a veces para la transformación de un producto, para que con normas, cuando hay una serie de normas que hay que cuidar para la parte sanitaria, de producir de transformar un producto que de todas maneras es artesanal, pero que a lo mejor hay que cuidar ciertas cosas, o para conocer técnicas que a lo mejor hay personas que no conocen, como deshidratados o conservas, y entonces la idea es cómo fortalecerlos para que las mismas familias transformen su producto y a lo mejor te venden en unos momentos en fresco y en otros momentos, cuando ya no hay lo fresco, a lo mejor ellos transformaron y te venden una conserva. O también conocimientos básicos como de administración o para la organización entre comunidades, así para generar más redes alimentarias alternativas, de estas que las hablé, de vínculos consumidores, productores, también entran en esa parte de fortalecimiento de capacidades. Luego está lo de la vinculación al mercado, pero esta vinculación al mercado no es como vincular para que se vendan mercancías, sino es la vinculación, primero para valorar lo que significa esas especies, esos productos alimenticios, culturalmente hablando también, y entonces después sí haya realmente un compromiso de los consumidores que sean conscientes de lo que eso significa, y entonces haya un consumo como más comprometido, ¿no? Responsable, comprometido. Esa parte de vinculación al mercado. No es pensar en, como antes hicieron cuando empezó el programa, uno que se llamaba el PESA, de Zagarpa, hace algunos años, creo que con Fox fue que inició, que decían, bueno, no,
los pequeños productores, los de pequeña escala, tienen que ser empresarios y tienen que producir para el mercado, y entonces les dotaban de algunos apoyos para la producción, y después era, pues no, pues tú ya velo a vender. Sí, ¿y qué significa eso de irlo a vender? Cuando en realidad ¿Dónde? hay una serie de intermediarios, los coyotes, los supermercados, pues es una cosa para los grandes productores industriales, Entonces era como dejarlos ahí varados con que, bueno, sí, ya hubo un apoyo para que produjeran, y después, ¿qué hacen con eso? ¿No? Entonces, no, aquí la idea es, la vinculación es realmente para que la producción en pequeño que hacen sea valorada por alguien que la va a estar consumiendo hoy y la semana que entra y la que sigue y la que sigue. O sea, es ya generar el círculo virtuoso de que el abasto de alimentos frescos sea directo de ahora en adelante, ¿no? Por decir así. Entonces es muy importante ese. Y hay otro de política pública que ese se está trabajando más como a nivel central del proyecto, más dialogando con las autoridades federales para que se reconozca en la normatividad esta agrobiodiversidad, su importancia, para que se reconozca a los productores de pequeña escala en cuanto a su papel de guardianes de semillas. Y se está tratando de incidir en que se reconozcan los derechos a estas semillas, porque está habiendo siempre los intentos de legislación para avanzar más en la propiedad intelectual de las semillas. Entonces, no, tenemos que presionar, buscar que también se haga la contraparte de marcos legislativos que reconozcan los derechos de estos agricultores pequeños a sus semillas. ¿Me puedes explicar qué es eso de la propiedad intelectual de las semillas? Sí, esto es derechos de exclusividad, de uso exclusivo de las semillas para ellos. Los productores de semillas acceden libremente, han accedido desde hace varios siglos a semillas que luego ellos fueron transformando y te dicen, ahora te la vendo, pero tú en el pago que haces no solo es el pago de lo que significó el trabajo de reproducirla, sino ellos hablan de que, no, como yo ya le hice un trabajo y tú tienes que pagarme regalías. O sea, es como el pago, así como un instrumento de propiedad intelectual son las patentes sobre las medicinas y los inventos. En el caso de las especies agrícolas se habla de derechos de obtentor, que bajo el régimen en el que estamos ahorita, porque México firmó un acuerdo internacional se llama un acta de UPOV 78, ahí da derecho a que los productores mantengan semillas para volver a sembrar el siguiente ciclo agrícola. Sin embargo, la presión es muy fuerte para que cambiemos a otra modalidad de un acta que se llama UPOV 91, en donde ya ahí es entrar a una condición de reconocimiento de derechos de los obtentores muy parecidos a las patentes que se dan para inventos. Entonces, y esto amplía ¿cómo se llama? Su privilegio de reproducirla y cobrar por ella por más tiempo, por más años, ¿no? Y además lo que quieren hacer es meter como un nuevo concepto de variedad esencialmente derivada de una que ya es mía. Entonces, esa variedad esencialmente derivada, que una que dicen que ya es de ellos, también debe pagarse porque ya viene en la línea de lo que yo reproduje. Entonces, es como ya generar a perpetuidad ese privilegio de cobrar, ¿no? Wow. Entonces, eso es toda una corriente mundial, sobre todo los países de primer mundo, que es donde están asentadas las compañías de estas semilleras. Y pues tenemos que de alguna forma generar la contraparte a partir de los derechos de la gente, derechos humanos a la alimentación, y en ese derecho a la alimentación las semillas son la base, porque es el inicio del proceso de tu producción de alimentos, o el derecho sobre tus pies de cría, por ejemplo, en caso de especies, de los guajolotes o de animales también, ¿no? Tu derecho a tus animales que has tenido por generaciones, pues también es alimento, ¿no?
Entonces, bueno, es todo un tema. Entonces, por eso es que en este proyecto también se está considerando el componente política pública, que se trabaja más como a nivel federal, que no quiere decir que si localmente en Chiapas o en Oaxaca o en Ciudad de México hubiera una oportunidad de que vamos a pedirle a la autoridad que en este momento reconozca en su política pública si la agrobiodiversidad se debe proteger o algo así, entonces pues también lo haremos, ¿no? Lo impulsaremos. Y todo finalmente, todo este proyecto pues está como cualquiera de los componentes está central el componente de comunicación, porque hay que hacer un trabajo de divulgación finalmente de cada tema para que pueda conocerse, por ejemplo, en el fortalecimiento de capacidades, que tengan acceso a la información los productores y productoras. Es un ejercicio de comunicación, ¿no? De divulgación. Y lo mismo para cuando le tienes que hablar a un legislador o al tomador de decisiones de un gobierno ejecutivo, y tienes que hacer un ejercicio de comunicación adecuada para ellos. Entonces, la comunicación es básica en este proyecto. Entonces, ahorita voy a pasar estas más rápido, que es conocimiento, pues ahí ya es toda la información genética y cultural de las especies involucradas y sistematizarla y que formen parte del sistema de información de agrobiodiversidad. Fortalecimiento de capacidades, acá hay unos ejemplos de lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el caso de algunos estados ya se está trabajando lo de los bancos o fondos de semillas comunitarios o familiares, sobre todo en el caso de las especies como maíz, frijol, calabaza. Del intercambio de semillas con el proyecto se está promoviendo y se financia, se apoya a las comunidades para que se hagan las ferias de semillas y que ocurre el intercambio, y también promover el intercambio que sea un poco con más información también intercambiada, no solo es como, te doy estas semillas y ya no, sino lo importante es que los productores y productoras se conozcan y un poco se intercambien, ¿y tú cómo la siembras? ¿Y cómo es allá donde tú la tienes? Que fluya un poco más de información entre ellos, de bajo qué condiciones las cultivan. Por eso es que es un intercambio también de experiencias. Y las experiencias también, los intercambios van a ocurrir en campo, porque a veces es importante ver cómo se cultivan, cómo es el proceso ya en la parcela, y ahí también se está apoyando en el caso de que los grupos de interés que están participando dicen, bueno, es que yo necesito hacer un mejoramiento también de mi maíz o de mi frijol. La idea es vincularlos con los expertos en la especie, pero son expertos a lo mejor del INIFAP, de alguna universidad, que hayan trabajado con comunidades, porque hay muchos que trabajan en los campos experimentales de sus instituciones y cero contacto con los productores. Aquí la idea es como que vengan a campo y con ellos mismos trabajar ese mejoramiento a partir de que ellos van diciendo también, no, sí, es que yo siembro este maíz porque para mí es importante por esto y aquello, y yo necesito que estas características sigan existiendo en mi maíz porque es el que usamos para el pinole, porque es el que usamos porque es bueno para las tostadas, lo que sea, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un trabajo directo, como conjunto, ¿no? Vinculado. No es teórico nada. Sí, aquí no hay ninguna foto de mejoramiento para la transformación, todavía no, aunque sí hay grupos en los que ya existían procesos de transformación, por ejemplo, de maíces a tortillas, tlacoyos, tostadas, totopos, a productos que ya se están comercializando de una forma más como identificada, tangible, pues. avalada por alguna organización civil de que son maíces nativos de la comunidad y son productoras artesanales y esos procesos en algunos casos ya existen, entonces lo que se hace es se les fortalece. Por ejemplo, en un caso en Michoacán necesitaban tener mejor almacenamiento del grano, o sea, cuando hablo de grano es el que voy a transformar, que es distinto a lo que vemos en la foto, que son los bancos de semillas. Es semilla
es material de reproducción para el siguiente ciclo, ¿no? Para volverla a sembrar. Entonces, cuando hablamos de grano, es el que ya va a ser comestible, que va a ser transformado y no lo vamos a comer. Entonces, en algunos casos ya está ocurriendo discusión también para la transformación. Y la política pública, bueno, ya les comenté, y la parte de valoración, aquí es donde entramos los consumidores, ¿no? Consumidoras y la gente que se dedica a la difusión de la gastronomía, que han hecho trabajos sobre, por ejemplo, aquí en la foto está uno de un libro que se hizo de patrimonio gastronómico de los quelites. La idea es aquí también poder generar, a lo mejor con los mismos grupos con los que se participen en los distintos estados, a lo mejor el rescate gastronómico de algunas cosas y que ellos mismos, junto con el proyecto, vayamos delineando algún documento que pueda después quedárseles a ellos como parte de este proceso, o sea, ya la información organizada, editada y con fotografías en donde ellos fueron los que transmitieron la información y su patrimonio cultural, pero a la vez va a ser un material que otros de otros lugares de México lo vamos a poder conocer. Sí, ¿no? fíjate Entonces, perdón que te interrumpa, yo le sí, compro unos productores de Xochimilco que me traen cada miércoles verdura y ahí me he dado la oportunidad de los quelites, yo nunca los había preparado, pero entonces, como no puede salir uno, me busqué en YouTube y he encontrado varias mujeres de pueblos que agarraron la camarita y te dicen cómo prepararlos, ¿no? y eso es genial, eso es Está genial. padrísimo, porque ves el comal, que es una cosa de barro, la ollita, o sea, cosas muy que Elementales. están en la casa, pues, no es el gran chef, sino son las señoras que están cocinando. Sí, Entonces, pues aquí la idea es esa. eso está muy lindo. Quizá, bueno, yo sé que se requieren muchos recursos, pero a lo mejor sería como una vía, ahora que todo está en digital y en el mundo, poder poner estos conocimientos en video, Sí, claro. donde te platiquen cómo le hacen, ¿no? Porque hay un montón de recetitas que encontré, pero en ninguna escuché esto de que hay muchos tipos de quelites, que quelites son unas hierbas de diferentes versiones. El nombre genérico quelite es como de hierba tierna. Ok. Entonces, en realidad, hay muchísimas especies que cuando Mm, están tiernitas, mucho antes de que den su fruto y todo, ya las comunidades las conocen y las consumen y son parte de sopas, parte de sí, salsas o la verdurita así a veces en crudo que se la echan tienen su atajo. taquito y se la ponen ahí. Ujú, Entonces, la idea es pues promover más el conocimiento de cómo lo cocinan, cómo lo comen las personas para que en el caso de los urbanos también, cuando sea la temporada, pues los consuman. claro. Y creemos que justo ahora que es muy fácil con los celulares, Ujú, hacer también los videitos, pues la idea es que convocar a jóvenes, porque los jóvenes son los que más les saben a claro. estos aparatos. Ujú, Entonces, creemos que jóvenes pueden ser los que con ellos trabajando, con una orientación hacia ellos de parte del área, por ejemplo, de comunicación de Conavio, que hace videos padrísimos, es poderles orientar para que se puedan hacer los guiones y con ellos, y que ellos mismos sean parte de su comunidad, como también este rol, ¿no? Así como decimos, a veces, a lo mejor el rol de urbanos puede ser que se interesen en reproducir semillas, el rol de jóvenes, de mismos hijos o nietos de las productoras y productores, que sean los que nos ayuden a elaborar videitos que sean muy de sus familias y que ujú, transmitan y que luego van a andar en las redes, ¿no? claro. De jóvenes urbanos de aquí o de otro país o de otro Ujú, estado. ujú, qué bonito. Entonces, Ujú, esa parte tiene que ver justo con este componente, la valoración, es cómo le entramos todos a conocerlos y a valorarlos y a difundir sobre ellos. ujú, Y aquí un actor en esta lámina, en un lado ustedes ven que dice hasta abajo redes alternativas alimentarias de Ciudad de ujú, México. Ahí es un ejemplo de 3, ¿no? Pusimos el nombre de 3 ujú. y son imágenes de esos 3 en donde la vinculación productor-consumidor es muy importante. En un primer caso es un espacio donde la gente va, las familias, a recoger las cosas que se llevan ahí. En el Ujú, otro caso es una visita a campo para conocer
tener la vivencia de conocer las plantas en su parcela, que el productor explique cómo las cultiva. Y en el otro, pues el caso de mercado, un mercado de productores, de todas maneras, ahí ocurre el contacto entre productor y consumidor, o sea, hay un intercambio de información, pero también ir a las parcelas es bien padre, ¿no? O sea, conocer ahí de cómo está la planta y que la gente no crea que, pues esas nomás las conoce de un súper o a veces ni en el súper, en un tianguis, ¿no? Es toda una experiencia. He tenido la oportunidad de ir contigo alguna vez a unas chinampas en San Gregorio, En donde San es toda la Gregorio. visita, ¿no? Donde el campesino, el chinampero nos explica qué es lo que está cultivando, e incluso nos da la oportunidad de poner las plántulas para Sí. ayudarle a sembrar y entonces cosechamos lo que alguien antes fue a apoyar a trabajar y alguien cosechará eso que nos dieron oportunidad de sembrar, pero además escoger tu lechuga, tus espinacas, tus quelites, es una experiencia que, que deberíamos de practicarla más cotidianamente. Y yo creo que, mira, yo creo que ahora que pase ya lo más rudo de la pandemia, vamos a poder volver a salir y volver a hacer, a lo mejor en principio, algunos grupos, porque el proyecto justo quiere promover eso con las redes, que gente que no ha tenido la experiencia, tanto de productores como de consumidores, armar estas visitas a partir de la experiencia que nos platiquen las redes que ya lo hicieron y ampliar la multiplicación de redes, porque aquí lo importante es, no es que las redes que existen ya crezcan más, es muy difícil gestionarlas, o sea, a veces decimos, a lo mejor nuestro límite van a ser 100 familias, y algunos dicen, no, a lo mejor nosotros ya 80, ya nos quedamos en este, y hay otros que a lo mejor dicen, bueno, puedo crecer, mi máximo sería hasta 150, pero no queremos más familias, porque realmente la gestión, la coordinación, todo es muy complicado, pero aquí la idea es más bien ayudemos a otros interesados a que formen sus propias redes con sus vecinos o con sus amigos con los que se identifican por X o Y o con su familia, es multipliquemos estas redes, porque la Ciudad de México necesita miles de redes, o sea, somos millones de personas. Realmente no es que aquí tenga que haber 6 o 7 mercados de productores o más 5 cooperativas, no, es que necesitamos ser miles, la verdad, para la dimensión de la ciudad. Y eso, pues vamos a intentar también en este proyecto, con este componente, invitar a hacer encuentros de consumidores productores, de los que ya están en las redes, más otros que nunca en su vida han escuchado, para que se encuentren con ellos, se conozcan y ver qué tanto se sensibilizan, ¿no? Y a lo mejor ahí, después, cuando también los estudiantes ya vuelvan a las universidades, podremos invitarlos, porque fíjate que hay jóvenes que cuando estaban en su etapa de universidad, todavía de universitarios, se empezaron a vincular con las redes y luego ellos ya decidieron que no, yo voy a hacer una, y entonces formaron hay una que se llama La Imposible, que aquí está es un dientecito de león, es de estas florecitas que le soplamos y Sí. vuelan las semillitas. Ellos decidieron formar su propia red, pero además son muy distintos, por ejemplo, a la cooperativa donde yo estoy, donde ya somos mujeres, que teníamos familia, hijos, o son una condición de edad y de situación socioeconómica diferente, y ellos están recién saliendo de la universidad y formaron una, y entonces operamos diferente, o sea, unas cosas sí nos parecemos, tenemos dificultades similares, pero la condición de ellos de energía, por ejemplo, pues es Es muchísima otra. más, porque además no tienen No tantos, no tienen tienen compromisos hijos, de hijos, no tienen compromisos de casa, de de servicios, de trabajo. pagar, de administrar toda una casa, de trabajo, apenas están empezando, algunos están siguiendo posgrados, pero es bien interesante que entonces Bien. ellos, muy chavos, le entran Claro, y ellos son como los que en algún momento van a tener que estar como, esperemos, en espacios de tomas de decisiones y entonces claro. comprenderán muchísimo más diferentes las cosas que les Ujú. tocó construir a ellos, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, pues tenemos que involucrar a los chavos, ¿eh? Como tesistas también han entrado chicas de la UNAM que hacer sus tesis sobre estos grupos y ahorita ya son parte de
de nuevas redes, están como coordinadoras de las redes, y entonces es bien bonito porque se involucraron en su tesis. Qué padre, qué bonito. Entonces, bueno, y creo que, bueno, y este es un ejemplo de la comunicación sintetizada que hace Conavio, que bueno, en este caso son carteles, pero puede ser un video. Es cómo se resume en una imagen la diversidad genética que hay, en este caso, de estas 3 especies. Ya ahorita en pandemia se terminó el cartel de calabazas y se terminó uno de quelites. Sí, ya, esos no, fíjate que no los he incluido aquí. Ocurrió en pandemia y pues ya se suman a este chile, frijol, maíz. Entonces, taquelites, hay uno de parientes silvestres de estas especies y otro cartel de las calabazas, y esperamos que, bueno, sobre estos también hay videitos, pero la idea con este proyecto es multiplicar estos videos y carteles, pero ya de las zonas, como de las regiones donde se está estudiando, por ejemplo, en Chiapas, que puedan generar a lo mejor un cartel que sintetice, a lo mejor la milpa, a lo mejor es un cartel que tiene maíz y frijol y calabaza, pero es la de esa región de Chiapas, ¿no? Y se genera un cartel o un video o un pequeño librito, algo que documente sobre ese, pero es la específica de ahí, ¿no? Entonces, o aquí que podamos tener un cartel de los maíces de la Ciudad de México. Ya hubo un trabajo interesante que hizo una profesora de UAM Iztapalapa con el Instituto Nacional de Ecología, y también creo que participó en algo, un laboratorio de análisis de maíces del gobierno de la Ciudad de México para detectar si tienen o no transgenes, y hicieron un ejercicio de un cartel de maíz de Ciudad de México. Entonces, a lo mejor, a partir de esa experiencia de ellas, podemos generar con los que les interese milpalta, a lo mejor los maíces de milpalta, sobre todo para ellos, ¿no? Para que ellos se sientan orgullosos de sus maíces, o un maíz de los de Tlalpan, o a lo mejor los maíces de Xochimilco, que en Xochimilco hay muy poco ya, pero vamos a indagar a ver qué tal, ¿no? Entonces, bueno, de esto se trata este proyecto, y este es nuestro logo del proyecto, que es como si fuera un olote transversalmente cortado, pero ya estilizado. Es como se vería un maíz cortado, ¿no? Transversalmente, una mazorca. Y pues los colores de la tierra, de lo verde, es como se sintetiza también, o sea, esta parte que Conavio trabaja muy bien, la parte de comunicación visual, ¿no? Está padrísimo, ¿no? Entonces, aquí el proyecto ofrece trabajar con agricultores, con consumidores. No es que les vamos a dar dinero, o sea, sí tenemos recursos para desarrollar algunas cositas específicas con ellos, ya sea la parte técnica agrícola, la transformación, los encuentros, podemos financiar los encuentros entre productores y consumidores, entre mismos productores, con académicos, porque, por ejemplo, con la UAM, en un momento dado podríamos tener algunos de los profesores y profesoras de nutrición en un encuentro con consumidores y productores, y que hablen ellos en un lenguaje muy sencillo para esa población. Y además, si tenemos ahí presentes ese mismo día, podemos hacer una feria gastronómica, y entonces la gente que estemos ahí probamos las cosas que la gente productora transformadora lleve. Eso sería padrísimo, y aprender todos de todo, ¿no? Porque, o sea, estoy segura que hay un montón de compañeras nutriólogas también, que a lo mejor hay cosas que ni han comido, pero a lo mejor ese es el momento en que les toca y las prueban, ¿no? Ajá. Entonces, toda la idea es cómo hacer, como si fuera una bolita de nieve, hacerla crecer, rodarla, y todo lo que se vaya pegando, hacerla crecer, ¿no? Todo, porque al final de todo es esto, generar un proceso participativo e incluyente, ¿no? Que es la última línea de esta lámina. Eso es lo importante, ser todos partícipes. Acá el mapa son los puntos donde el proyecto se está desarrollando, son en pequeñas localidades, ¿eh? No crean que es grande. Es una partecita allá en Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México, que esta nos tocó empezar, se supone que en 2020, cuando la pandemia, o sea que en realidad no hemos arrancado gran cosa. Oaxaca, en 3 puntos,
Chiapas y una zona muy importante en Yucatán, que es la zona milpera de la yucateca, ¿no? No es todo Yucatán, pero es la zona milpera. Y aquí está, para los que no conocen, el suelo de conservación de la Ciudad de México, que en realidad es toda una zona enorme de territorio todavía con vegetación, con suelo agrícola, mucho suelo forestal, y en ese suelo de conservación que está siempre amenazado y nunca, aunque se declaró desde hace varias décadas, suelo de conservación nunca ha dejado de seguir creciendo la mancha urbana sobre él, pues por asuntos de corrupción y demás. Pero este suelo es muy importante para captar agua, para generar oxígeno, para captar CO2, para producir alimentos. Hay mucha cultura importante asociada a esta agricultura o la ganadería que se desarrolla ahí, y pues es de lo que queremos que muchos urbanos se enteren también pues con este proyecto. Y las alcaldías, entonces las más importantes en la agricultura son las que son en tamaño más grande, que son Milpalta, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. Ya las otras, sí hay grupos que trabajan en Magdalena Contreras Agricultura y en Álvaro Obregón, pequeñitos grupos, porque ahí hay más como zona forestal, y los vamos a contactar. Igual en Iztapalapa también nos dicen de unas cuantas familias que se han unido para estar sembrando, aunque sean pedazos pequeños, maíces. Entonces los vamos también a invitar a participar porque son personas ciudadanas de esta ciudad que están preocupadas por seguir manteniendo saberes de sus ancestros y que tienen materiales y quieren ellos seguir produciendo sus maíz por lo menos para comer ellos mismos. Entonces, no los vamos, aunque no son de lugares de las alcaldías principales donde está el proyecto sentado, sin embargo, son grupos, como decimos, grupos de interés que quieren participar. Entonces, los vamos a incluir, por supuesto que sí. Solo el hecho de tener la iniciativa, el interés, el despertar este gusto por conocer lo que es su biodiversidad y conservarla es valiosísimo. Sí, es valiosísimo. Siempre hay un chico que ya se sumó al equipo, porque realmente hasta este 2021 se formó el equipo de Ciudad de México del proyecto. Realmente están recién ingresados varias compañeras y compañeros y estamos haciendo ya algunas visitas con mucho cuidado, grupos pequeños, con sana distancia, al aire libre, productores en las distintas alcaldías, porque es importante que vayamos haciendo la comunicación de nuevo, restableciendo comunicación. Con algunos los vimos a principios del 2020 y después con la pandemia ya no. Sí, hombre. Con ellos estamos retomando la comunicación y para ver qué en este ciclo agrícola vamos pudiendo trabajar con algunos de ellos, porque el ciclo agrícola está por iniciar, pero más adelantito, una vez que ya lo agrícola ya no podamos hacer más ahí porque ya se establecieron los cultivos, y es que llega la lluvia suficiente, porque la verdad es que la gran angustia ahorita en todas las zonas que hemos visitado es el agua, ya la necesidad de que llegue el agua. Pero después, cuando ya pasemos esa etapa del establecimiento de cultivos y todo, ya entonces entraremos a ver, hacer reuniones, pero ya con consumidores y como la atención con otro tipo de población, otro actor del proyecto, mientras los cultivos, ojalá y que haya suficiente agua y vayan creciendo, ¿verdad? Ay. A ver qué va a pasar, pero pues en eso tenemos que entrarle todos, o sea, la falta de agua, el agua escasa y tardía es parte del mismo proceso de este cambio climático que en gran medida lo hemos generado nosotros. Y los urbanos lo que podemos hacer es administrarla adecuadamente. Sí, cuidar cada gotita, o sea, yo sugiero que cuando se lavan los trastes podemos usar un chorrito pequeño, a final de cuentas se optimiza mejor y lavamos, si nos metemos a bañar también que sea muy rápido, colectar el agua fría antes de que salga caliente y ese tipo de cosas que son pequeños pasos que nos crean conciencia y que además cuidamos. Sí, mira, hemos estado ahorita en unas parcelas en Tláhuac donde es árido, está todo así inhóspito. Es tremendo porque pues ellos además hace mucho tiempo, desde hace principios del siglo pasado y mediados del siglo pasado, les fueron secando canales
que estaban, porque eran zona china, pero también les fueron secando canales para entubar agua. Ujú. Les fueron secando canales para urbanizar. Y luego les fueron secando canales porque arrojaron cascajo del sismo del 85. Y después les arrojaron cascajo en otros canales por las obras del metro de Ay, línea sí, dorada. Dios, qué espanto con lo que qué está fuerte, ocurriendo en esa qué línea. fuerte. Y luego les han desecado canales también porque hubo otro sismo y también les fueron a arrojar más. O sea que ahí ha sido un daño Un, tan tremendo sobre contrapoblación de ujú, Tláhuac y ha sido un daño humano que están generando y un daño ecológico tremendo. ecológico. Y entonces decimos, bueno, con algunos compañeros que se resisten, ellos dicen, nosotros queremos seguir teniendo, aunque sea una pequeña parcela para producir para nosotros, Ujú, tienen ese derecho, es parte de su derecho a la alimentación. Entonces, lo que podamos trabajar con pequeñas comunidades ahí, que ellos también ujú, hagan su trabajo colectivo, pues bueno, serán claro, ganar conciencias, aunque sea en chiquito, pero ujú, abonar a ganar claro. conciencias. Ah, qué fuerte. Qué bonito este tu trabajo y que es una labor titánica. Sí, 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 de hormiguitas. Ahí vamos como Ujú, hormiguitas. sí, Y déjame ver si son varias localidades posibles de trabajo, ¿no? Que si ujú, San Miguel Chicalco, Santa Cecilia Tepetlapa, aquí está San Miguel Topilejo, pero hay otro pueblo ujú, donde ya visitamos San Mateo Jalpa, ujú, Villamilpalta, o sea, son pequeñas, son ahí ya localidades en las que posiblemente desarrollemos cosas con grupos de ah, interés. Aquí están pintadas muchas, en realidad al final no sabemos cuáles sí van a prosperar, aceptar. y a lo mejor hay otras en el mapa como la que no está de San Mateo Jalpa que ya va a prosperar porque ahí los compañeros están bien puestos para que hagamos ellos han hecho su expo agrícola ganadera, pero ahorita decimos, bueno, podamos sumar la exhibición de semillas ahí también para que son parte de la agricultura y entonces están emocionados y ojalá que lo podamos hacer a final de este año, ¿no? Ujú, Si ya con lo de la pandemia ya y la vacunación y si es que todo esto mejora, a lo ujú, mejor estamos eh, colaborando ahí en la Feria Expo Ganadera de San Mateo Jalpa. claro. Ok, A ver, y ya, pues ahí quedó esta parte de esta exposición. muy bien. Si quieres dejar de compartir para que... Ah, oye, qué interesante, qué bonito. ¿Y sabes qué me hace mucho ruido? Que tenga que ser dinero extranjero o dinero de fuera el que apoye proyectos para nuestro propio Beneficio. beneficio, ¿no? Sí, sí es bien triste. Las autoridades mexicanas no le destinan el presupuesto necesario para hacer este tipo de cosas que son estratégicas. ¿Por qué? Porque implica sobrevivencia y no en pocos años, ¿eh? O sea, no en mucho tiempo, No, sino no, a lo no. mejor una década o 2 décadas máximo. Sí, estos conceptos del bienestar, no sé en dónde están radicados, ¿no? Porque el bienestar Sí, sería saber que tenemos los alimentos necesarios y además en el sitio donde se cultivan, o sea, no necesariamente traerlos de fuera, sino tener lo suficiente, el alimento en la tierra para que nos dé los productos que podemos consumir en la localidad. sí, sí, pues mira que pues en los años 90 lo que se promovió mucho fue que la globalización y que las ventajas competitivas de un país que pues muy bueno para producir ciertos frutales y entonces ahí estamos importando no sé qué frutas de Chile que está al final del continente y que implica un gasto de energía tremendo traerlos hasta acá y Ujú. luego no, y que México sí produzca aguacates para Estados Unidos, Para porque allá Estados Unidos, para el para que Super vean el, Bowl. el Super Bowl a gusto, o sea, cuando Sí, eso sí, significa destruir bosques en México y nosotros ya tenemos que pagar cuando queremos aguacate, un aguacate mega caro, pero ¿por qué? ujú. Porque es para exportación, o sea, no, o sea, yo creo Es que lo que tenemos, señalaste al inicio, de que se ve como producto, sí, se ve como una como una mercancía, el mercancía. lucro y no un bien para satisfacer la alimentación principalmente. Básicamente es, Exacto. tengamos nuestro combustible adecuado para seguir pensando y moviéndonos, ¿no?
Ajá, ajá. Es nuestro combustible y tiene que ser fresco. Lo más cercanamente posible consumido a que cuando se cosechó, ya sea que se transforme, pero que sea una transformación mínima. Amigable, sí. A veces es nada más por su cocción, entonces son los platillos, la gastronomía, la transformación máxima, y en otros casos si es una transformación a una conserva, un deshidratado, algo que lo vamos a comer de todas maneras no muy lejano en el tiempo, pero además que no contiene saborizantes, espesantes, colorantes artificiales, Claro, sintéticos, que el cuerpo no reconoce. Por claro. eso lo ultraprocesado nos ha hecho mucho daño a la salud, porque tiene muchas cosas de ahí generadas en laboratorio que el cuerpo no reconoce y que son las que nos intoxican. Claro. Ay, Lisa. Oye, pues qué lindo que nos compartas este proyecto, pero además que conozcamos qué hace un ingeniero agrónomo, ¿no? Sí, pues fíjate, es un trabajo multidisciplinario. O sea, cuando ahora se habla que la multidisciplina y que la sustentabilidad tiene que ver con Ujú. eso, pues realmente la disciplina agronómica es un montón Es vinculante. combinación de muchos conocimientos que Ujú. adquirimos en nuestra formación y luego a Claro. la hora del ejercicio profesional, en realidad sabemos algo de botánica, sabemos de genética, sabemos Química, de biología, también de lo de social y sociología, de algo antropología. de un poquito de economía, o sea, es como una combinación de conocimientos que a lo mejor ya después uno, por supuesto, de acuerdo a lo que más te gusta, lo que más Ujú. te llama, pues te especializas un poquito más en algo, ¿no? Pero tenemos una capacidad para desarrollar varias cosas porque tenemos como un bagaje ahí, ¿no? Una línea Sí. base muy amplia, ¿no? Ujú, ujú. Muy amplia. Entonces es un trabajo interdisciplinario ya y multidisciplinario en sí mismo, ¿no? La agronomía. Claro, no, sí está muy, muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Y ojalá la gente que escuche esto se sume a tener conciencia de dónde vienen nuestros alimentos. Parece de risa, ¿no? Que no vienen Sí, del sí, sí. súper, pero, pero sí, no es lo mismo comprar una espinaca directo con el productor que en el súper, y no por el concepto, sino por cuánto dura. Sí, no, sí, claro, está fresquita en un caso y además si no tiene agroquímicos, la planta está fuerte, porque las plantas, cuando tú les agregas un insecticida, la planta también tiene que desarrollar un mecanismo bioquímico para defenderse de ese Wow. insecticida. Entonces es una planta que se vuelve frágil porque tiene que desatar una serie de mecanismos de defensa del mismo compuesto que a ella también le intoxica. Claro. O sea, a veces las plantas ya que están rociadas de agroquímicos, pues te duran menos porque ya la planta también está como de alguna forma disminuida en algunas Ujú, capacidades, ¿no? ujú. De resistencia, de sobrevivencia. Entonces, no, ya consumir esto de lo más fresco y lo que tenga menos Agroquímicos. agroquímicos Ujú. ya es muy distinto. Y mira que con la Conavio, gracias a también este proyecto, el año pasado se hizo una serie muy bonita que la pueden buscar en internet o en la misma página de Canal 11 o de Conavio porque fue una coproducción de Nos Nutrimos de Naturaleza, y Ujú. gracias a esa serie que se desarrolló y que ya se transmitió en medio de la pandemia, hubo un capítulo de estos ejercicios de productores consumidores, un capítulo es de eso, y de ahí surgió la invitación a las redes alimentarias alternativas para que se desarrollara un mapa de los grupos que existen en la ciudad y en otros estados, porque se hizo un trabajo muy bonito entre las redes de todo el país, las que nos conocemos, ¿verdad? Pero Ujú. entonces Conavio está albergando un mapa que las redes construyeron Guau. y lo está albergando. Entonces tú lo puedes buscar como parte como consumo consciente o no sé si consumo Ujú. responsable. En la página de Conavio lo encuentras y ahí tú puedes ver cuáles opciones existen ya en ese mapa de Ciudad de México, que todavía falta que poco a poco otras se vayan sumando, y Ujú. cuáles existen en Jalisco, o en Oaxaca, o en Chiapas, porque
en San Luis Potosí, participaron de muchos estados y nuevos estados están solicitándole a las redes también ser incluidos. Nos estamos enterando recientemente de grupos en Monterrey y en otro lugar de Nuevo León también, y no me acuerdo en otro estado, o sea, grupos que ni sabemos que existen porque la comunicación fluye más como del centro del país hacia el sur, Sí. ¿no? Entre las redes, pero los estados del norte conocemos poco. Sin embargo, gracias a este mapa, están comunicándose con las redes estos grupos del norte, ¿no? Entonces está padre porque es como saber que también en otros estados la gente está preocupada por lo que come, también existen productores de pequeña escala, no solo los grandes industriales que exportan todo Estados Unidos y que usan agroquímicos, pero sino que también hay otros más pequeños que también están produciendo para una venta más directa con los consumidores. Y pues ustedes consulten el mapa, busquen el mapa en la Conavio de las redes alimentarias alternativas. Ok, así lo haremos. Pues Lisa, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Mucha suerte en el proyecto, Gracias. Que se pueda terminar en tiempo, en forma, que los recursos lleguen para continuarlo y que tengas muy buena suerte porque eso va a traer suerte para todos nosotros, va a tener bienestar verdadero. Sí, va a tener bienestar y va a ser muy padre decir cómo de aquí también mis alimentos provienen del territorio del mismo Distrito Federal o claro. Ciudad de México ahora, aunque todavía hay normatividad que dice Distrito Federal. Sí. Esto es muy importante porque es como también apoyar a lo local, ¿no? Y pues ya más adelante pues podremos invitarles a lo mejor a través de pues de ustedes mismos cuando regresen los estudiantes y luego a consumidores que son misma parte de la población de los grupos académicos o administrativos de la universidad. Sí. Las podremos invitar y bueno, quiero decir también que estamos colaborando con el proyecto de las ánimas, o sea, esa extensión de la UAM Xochimilco que está ahí en Tulyehualco, estamos haciendo un trabajo bien bonito conjunto para la capacitación. Vamos a iniciar pronto algunas capacitaciones de productores en ese espacio, en ese sitio, y luego la idea es cuando ya estemos fuera de esta contingencia de la pandemia, ahí mismo se pueden hacer encuentros de mismos productores y de productores consumidores. Es un espacio bien bonito que nos ha abierto las puertas, eso lo agradecemos muchísimo al jefe del proyecto Las Ánimas, el ingeniero Benito Ibarra, y por supuesto al rector Fernando de León, que nos ha apoyado, que es también colega y que de él depende directamente de la rectoría este proyecto de Las Ánimas. Estamos muy contentos. Qué padre, qué bonito. Sí. Pronto platicaremos con Benito para que nos cuente todo lo que es del proyecto tan bello de Las Ánimas, que es un área de la UAM, que es para vinculación con la comunidad y especialmente en el ámbito agrícola. Ajá, exacto, es su fuerte, pero resulta que también con la parte de atención veterinaria y psicológica. Atención veterinaria y atención también creo que a sus cuestiones nutricionales y algo de medicina social. Entonces, pues está la parte como también para hablar después de la nutrición y estos alimentos, ¿no? Sí, iremos pensando qué se organiza, como lo mencionaste aquí, con los de nutrición y los alumnos de agronomía, de qué manera se pueden involucrar en este tipo de trabajo de fomentar el conocimiento de nuestras plantas tradicionales, su cuidado y su conservación, su consumo, ¿no? Sí, por salud. Así es. Sí, pues muchas gracias, Lisa. Gracias. A nombre de la Coordinación de Extensión Universitaria, te doy las gracias. Soy Cecilia Zeta, nos despedimos y hasta pronto para volvernos a ver qué pasó con este maravilloso proyecto de la biodiversidad mexicana. Muchas gracias, Lisa. Muy bien, gracias. Hasta luego.